yo soy Miguel Ruiz, voy a moderar esta parte de sesión, soy el responsable de prácticas, algunos ya me conocen, otros tienen una reunión conmigo en unas semanas, etcétera, etcétera, y los que no, de alguna forma llegaréis a mí. La primera de las sesiones que vamos a tener, que se titula Salidas profesionales en el ámbito público y privado, vamos a contar con la experiencia de varias personas que han pasado por ahí, donde estáis vosotros, han hecho el grado de estudios ingleses o previamente la licenciatura de filología, al caso es lo mismo, y os van a contar un poco su trayectoria, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando estaban ahí? ¿Qué aprovecharon o qué creen que no aprovecharon lo suficiente y os pueden aconsejar para aprovecharlo mejor? Y cómo han llegado al lugar donde están en estos momentos, ¿vale? De las 5 intervenciones que teníamos, ha habido una baja de última hora. José Javier Juan Checa no podrá intervenir porque está enfermo. Y parece que estemos ya en una pantalla distinta, pero las enfermedades igual están, o los virus, o lo que sea. Pero las otras 4 personas sí. Y además, estoy muy contento de contar con todos, porque todos han pasado de una forma u otra por mis manos o por delante de mí como profesor, tanto en el grado como en la licenciatura, como en el máster, etc. Por lo tanto, vamos a tener a Paco de forma presencial, que lo tenemos aquí delante. Vamos a tener a Clara, que ya está conectada, a Lorena, que también la tenemos aquí presencialmente, y finalmente acabaremos con un vídeo que ha grabado Judith, porque no podía, que es la que está en Amazon, no le cuadraban horarios y nos ha hecho un vídeo súper interesante que después veremos, ¿vale? Con lo cual, como estamos en familia, me vais dando tiempo para que vaya cambiando de sistemas y de la tecnología y todas estas cosas. Así que empezamos con Paco Guillamón, que si se quiere acercar por aquí, yo le doy el micro. Sí, claro. Y se sienta donde quiera y... Sí. Como he dicho, estamos en familia. Hasta te puedes sentar por ahí mientras te llegue el cable. O te lo pones ahí, lo que tú quieras, Paco, lo que te sientas. Sí, ¿así está bien? Sí, ahí se está moviendo. Déjame ver. ¿Se está viendo o no? Aquí es que no me lo puedo poner, ¿no? Me lo pongo aquí. Te vas a sentir más cómodo. Da igual, lo aguanto. Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Como ha dicho Miguel, soy Paco Guillamón. En primer lugar, bueno, agradecer a Miguel por la invitación, porque no muchos años que estaba yo aquí sentado. En mi caso, me gradué en el 2014 y la verdad que jornadas como esta creo que son muy útiles para saber, ¿no?, lo que hay después, porque cuando estás estudiando, yo creo que estás un poco desconectado del mundo más real, del mundo de la empresa o del mundo laboral, y ese tipo de jornadas van muy bien para presentar lo que hay después, las diferentes opciones. En mi caso, bueno, como ha dicho Miguel, soy profesor de la EOI de Castellón, pero también tuve una pequeña trayectoria en la empresa privada, así que para que veáis las dos salidas que yo elegí. Em, lo primero que me gustaría destacar es la importancia de las prácticas en empresa. Como ha dicho el decano y ha dicho Miguel, creo que es el primer paso fundamental para introducirse en el mundo laboral. En mi caso particular, por ejemplo, yo hice las prácticas en una empresa azulejera, bueno, aquí en Castellón, que es un sector muy importante, en el departamento de exportación. Empecé allí con clientes, me enseñaron a hacer pedidos, facturar, todo esto, y eso me sirvió para nada más acabar el grado. En junio ya me cogieron en otra empresa de Alcora, gracias también a las prácticas, porque claro, las empresas tampoco quieren a gente que no tenga ninguna experiencia, entonces creo que es fundamental las prácticas como iniciación. Además, en muchas empresas algunas empresas contratan a los estudiantes y ven que lo haces bien y están contentos contigo, pues hay muchas posibilidades de quedarse en la empresa. Entonces, estuve en esta empresa de Alcora casi 4 años, a la par que estuve haciendo el máster máster Elite de inglés para comercio internacional, como refuerzo, porque otro de los pilares fundamentales es la formación permanente, tanto a nivel de másters como idiomas, nuevas tecnologías, etcétera. Creo que eso es una cosa fundamental. Y estuve haciendo el máster, bueno, con Miguel, claro, Juan Carlos. Y nada, estuve trabajando allí, hice el máster ELI, luego también hice el máster de secundaria,
para no cerrarme puertas, y luego después de estar 2 o 3 años trabajando me di cuenta que realmente mi vocación estaba más orientada a la docencia que a la empresa privada. Aunque era un trabajo que es muy interesante, viajaba bastante a ferias, a visitar clientes, pero me llenaba más el mundo de la docencia, entonces pues decidí dejarlo y empezar en el mundo de la enseñanza pública. Primero como interino, bueno, haciendo sustituciones, estuve en Cataluña, luego estuve aquí en Valencia, en Gandía, en Valencia Capital, y nada, preparándome la oposición para la Escuela Oficial de Idiomas, y aprobé en el 2019 y ya nada, me dieron la plaza definitiva aquí en Castellón. Y estoy desde entonces ahí, profesor de, bueno, de diferentes niveles, también coordinador de niveles B1 y B2, y la verdad que muy contento, realmente es como mi vocación, un sueño hecho realidad. Y también me gustaría destacar que, para que veáis que el grado es un grado multidisciplinar que abre muchas salidas, abre muchas puertas, perdón, porque, por ejemplo, en mi caso yo estuve en la empresa privada, pero lo que aprendí en el grado, complementado con los másters y demás formación, me sirvió también para pasar a la enseñanza. Entonces, no es solamente un grado orientado a la enseñanza, como mucha gente piensa, también está la empresa privada. Veréis otros compañeros que están en otros puestos de trabajo, pero creo que complementa perfectamente las dos partes, tanto empresa privada como función pública, en este caso con la enseñanza. Y no sé si... Yo es que me enrollo mucho. Con 2 años me enrollo más. Si tenéis alguna pregunta o, no sé, alguna duda. Importante preguntar, ¿eh? A ver. Pues ves, está también relacionado con las prácticas, pero cuando hice el máster de secundaria, como yo estaba trabajando en cerámica, no podía hacer el instituto por horario, entonces hice las prácticas aquí, claro, en la franja de 5 a 9 de la... Bueno, en la de vida normal se trabaja por la tarde. E hice las prácticas de 5 a 9 de la noche, entonces pues me gustó. Y luego es verdad, cuando estuve en Cataluña, empecé en secundaria y como había probado las dos cosas, dije, pues no, me gusta más la enseñanza a adultos porque se disfruta más. Yo, en mi caso particular, se enseña contenido más avanzado, ¿no? La gente va porque quiere, voluntariamente, aunque tienes gente desde los 14 años realmente hasta 70 o más. Pero que la gente del instituto que viene, pues no es como una clase de secundaria con 35 personas un poco salvajes, ¿no? Sino que la gente viene motivada a aprender y participativa, de normal, la verdad que muy gratificante, sí. ¿Y la posición guía es muy diferente a la de secundaria? No, realmente la posición para secundaria o oficial está la parte teórica, la parte práctica y luego la programación es parecida, cambian los temas, la parte práctica cambia también, pero bueno, que sí, es más o menos similar. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Cómo se llama el máster? El ELIT, Master English for International Trade. English Languages, exactly. Esto no se oye, si no me lo haces. ¿No? Ah, claro, para ti. Como estamos en familia, después en la siguiente sesión, después del descanso, veréis, creo que son 4 másters que dependen o tienen una vinculación altísima con el Departamento de Estudios Ingleses. Y ahí está, uno es el ELIT, el otro es el MELACOM, el otro es el nuevo, no me acuerdo, sorry. Y después está el de secundaria, es decir, vais a tener información de todos los másters para que tenéis, y veréis que cada máster pues, tiene una tendencia distinta, con lo cual la variedad es importante para que todos tengáis una opción. Sí, el ELIT, exacto. La verdad que si tenéis claro que queréis tirar por la empresa privada, exportación, ventas y todo esto, yo creo que el ELIT es muy buena opción porque a nivel de empleabilidad, bueno, los compañeros míos de promoción, todo el mundo está trabajando en el sector de exportación, sector marítimo, etcétera. No sé, ¿más preguntas? ¿No? Ah, preguntad, es el momento ahora, ¿no? Pues bueno. Sí, claro. Porque en algunas conexiones, después de su intervención, a lo mejor en la conexión de Clara, después de que tiene una pregunta. Claro.
ya no tendréis la disponibilidad de preguntarle directamente, pero si alguien quiere contactar con ella a través de... Exacto. Aprovechar esta jornada para preguntar todas las dudas. Yo tampoco preguntaba nunca, pero con la edad te das cuenta que la experiencia... No. Absurdas, claro, no. Nunca. Pues bueno, muchas gracias a todas y todos. Y nada, ya cedo la palabra. Ah, Clara, es verdad. Gracias. Clara, que es compañera mía de promoción a todo esto. Mira, para que lo... Uy, abuelísima eres, ¿no? Abuelita, quiero decir, no. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Clara, agradecerle en primer lugar que haya podido encontrar la disponibilidad para conectar con nosotros. Ya veis que lo ha tenido que hacer online. Te pillamos en España, ¿no? En estos momentos. Vale. Sí. Ahora, si ella quiere, os explicará por eso, por qué le digo eso de te pillamos en España. ¿Vale? Pero ella os explica su paso por aquí y además me alegra que Paco lo haya dicho porque han coincidido en promoción. Bueno, y amiga, vale. Aparte, Clara, todo tuyo. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, me ha hecho mucha ilusión además ver a Paco también, que no me lo esperaba. Y Paco fue de mi promoción. Así que bueno, genial. Empezamos en el 2010. Bueno, muchísimas gracias igual por haber contado conmigo, haber pensado en mí. Para mí esto es muy guay, muy chulo, muy divertido y poder contar mi experiencia y oye, pues si a alguien le puede servir para ampliar más ideas o más experiencias, pues genial. Así que, bueno, me he preparado, yo no sé si puedo presentar, he preparado 6 o 7 fotos, imágenes para seguir. Sí, dale a los botoncitos que tienes ahí que dice más opciones, unos botoncitos en vertical. Sí. Vale, aquí. Y te dirá... A ver. Puede ser. No, perdona, la pantalla de al lado. Sí. Vale, genial. Pues voy a y ver. presentar ahora, comparte. Vale, a ver si se ve bien. Sí, lo estamos ¿Lo viendo. estáis viendo? Vale, genial, pues vamos a la presentación. Si lo puedes poner en plan presentación, que a lo mejor Sí. saldrá. Okay. Perfecto. Bueno, pues aquí son unas fotos de la universidad, de la UGI, vaya, cuando estuve allí. Empezamos en el 2010 y bueno, yo quiero contar mi experiencia como que yo no sabía inglés. O sea, yo me metí en la carrera de filología inglesa y yo no sabía inglés. Yo era malísima en inglés, era mi talón de Aquiles. Y de hecho muchas personas me decían, bueno, ¿por qué eliges esta carrera, no? El tema es que yo quería el inglés como un vehículo para poder abrirme al mundo, poder viajar, poder abrirme al mundo, poder tener oportunidades no solo en España, sino fuera, ¿no? Tenía como ese sueño ya de siempre de querer tener al menos el mundo a mi disponibilidad y sabía que el inglés era necesario y era justo mi talón de Aquiles, así que dije, bueno, pues me voy a poner en la carrera que sí o sí tendré que aprender inglés, ¿no? Y como consecuencia, además, tener una carrera y, oye, pues tener ese trabajo, ¿no? De poder ser profe. O sea, quiero decir, me daba varias cosas, pero sobre todo era por el tema de esos sueños que tenía de abrirme al mundo, de aprender inglés y poder viajar y vivir en otros países. Entonces, bueno, voy a pasar primero a deciros que al final conseguí vivir en varios países y he vivido en total 7 años fuera de España. Tuve un Erasmus en Suecia de 1 año. Después tuve una beca, gracias a la UGI también, a Australia, que fueron 6 meses, pero acabé quedándome 4 años. Y después he estado 2 años por Asia, en Bali, viviendo, que acabo de llegar en diciembre, o sea que estoy recién llegada de allí. Entonces, en estos últimos años, pues eso, he podido viajar por 4 continentes y bueno, tener experiencias increíbles, ¿no? Con esto os quiero contar, y ahora un poquito más relacionado también al tema laboral, os quiero contar una anécdota que yo tuve cuando me fui a Australia. Me fui a Australia con 22 años, fue una beca de 6 meses de la UGI y cuando me fui allí yo tenía claro que yo quería trabajar o quería intentar trabajar de profesora de español. Es decir, mucha gente que se va fuera, sobre todo cuando es muy joven, pues empieza a pensar, bueno, pues de lo que sea, ¿no? Trabajar. Y sí, obviamente, pues sí, si quieres salir afuera, pues trabaja de lo que quieras, ¿no? Si quieres sacarte un dinero extra, quiero decir. Pero en mi caso yo tenía claro que quería ir primero a por como lo difícil, ¿no? Con 22 años tal, pensar ya en ser profesora fuera de tu país, pues es como, yo decía, voy a intentarlo, ¿no?
Y entonces lo que hice fue apuntarme todas las academias de español que había en Melbourne, que fue donde llegué. Había como 5 o 6, me las apunté y me preparé el currículum y fui a visitarlas. Total, después de haber visitado todas las academias, me fui a mi universidad, a la universidad donde yo estaba haciendo el intercambio, y me fui al departamento de español. En este caso, yo lo que venía no era pedir trabajo, obviamente, porque ¿cómo iba a trabajar en la universidad? Obviamente no, pero sí que venía a hablar en el departamento, a decirles, oye, mira, pues soy española, puedo ayudaros no sé si hay alguien que necesita un refuerzo con el español, porque allí obviamente había un departamento español, había gente que estudiaba español, y la mujer me dijo, oye, pues a lo mejor necesitamos a un tutor y para clases. Y claro, yo ya recuerdo que yo decía, pero ¿de qué me estará hablando? ¿De qué es lo que me está hablando, no? Y me decía, ¿te interesaría trabajar en la universidad como tutora? Y claro, o sea, yo decía, esto es real, ¿no? Y bueno, pues acabé trabajando, mientras estudiaba en la universidad, acabé trabajando también de profesora durante 2 años en el departamento de español, de tutora. Aquí lo que hay están los lectures, o sea, los profesores que dan las lectures y luego los tutores que dan los grupos más reducidos de 20 estudiantes donde hacías las prácticas con los estudiantes, ¿no? Es así un poco el sistema. Y yo era una tutora, incluso alguna vez di alguna lecture, alguna sesión para 70, 80 alumnos, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia para mí que rompió muchísimos límites que a veces tenemos, ¿no? Bueno, de esto no es posible, ¿no? Esto no, ¿cómo va a ser posible que yo con 22 años, siendo estudiante de mi carrera en la universidad del intercambio y que pueda trabajar incluso ahí de profesora en el departamento de español, ¿no? Y lo que vengo a decir un poco con esto es que, bueno, que si tenéis en todo en general en la vida, ¿no? Sueños, que no os cerréis vosotros las puertas. O sea, que si tenéis ganas de iros afuera, por ejemplo, en este caso, trabajar de profesor en vez de otras cosas, que muchas veces te van a aconsejar, coge lo que sea, ¿no? O empiezas por un trabajo menos cualificado, lo que sea. Si tú tienes una idea de que, oye, yo la verdad quisiera trabajar de profesora, pues ponte manos a la obra, ¿no? No te cierres tú las puertas, que ya el mundo te las va a cerrar. Entonces no te las cierres tú también. ¿Qué tienes que perder, no? Que sea el mundo, si acaso, el que te vaya cerrando, pero tú no te las cierres. Porque entonces te darás cuenta que cuando tú no te las cierras, pues el mundo no te las cierra. Y en este caso, pues eso, acabé trabajando 2 años de profesora en la universidad. Claro, ¿qué pasa? Que con ese pasaje, ¿no? Digamos, de estar trabajando en la universidad, las demás academias pues me abrieron puertas. Entonces yo no solo trabajé en la universidad, sino que trabajé en el Instituto Cervantes, trabajé en varias escuelas de adultos de lenguas, ¿no? Porque yo ya decía, claro, yo soy profesora de la universidad, entonces era como, y así fue como se me abrió muchísimas puertas. Y bueno, pues eso como una anécdota así en plan laboral, ¿no? Entonces, yo he sido profesora en general desde que acabé la carrera, profesora de español cuando me he encontrado fuera en Australia y profesora de inglés. Aparte de eso, quería comentar otra experiencia. Yo tengo otra vía, aparte de profesora de inglés, tengo otra vía que es el tema de el coaching, el desarrollo personal, el crecimiento personal. De siempre me ha gustado, desde que empecé la carrera con 19 años, fue una cosa que descubrí y me apasionó, me encantó, me enamoré y dije, yo quiero también hacer esto. Entonces, digamos que tengo esas 2 vías. El haber viajado, el haber podido viajar, el haber podido saber inglés, también me abrió puertas y he dado charlas en 7 países de 4 continentes, en Egipto, en Dubái, en Tailandia, en Bali, en Australia, en Portugal, en España. Y bueno, pues aquí para que veáis también hasta qué punto al final la carrera de filología, o sea, te da una carrera, pero también te da inglés, que yo como le digo a mis estudiantes hoy en día, es el mejor pasaporte que te puedes sacar, el inglés, es el mejor pasaporte, porque después, si tú tienes otra pasión además de la carrera, pues también podrías incluso ir por ahí, ¿no? Ahora mismo forma parte de mi proyecto, tengo 2 proyectos que ahora os comentaré, el de inglés y también el tema del coaching y charlas y escribo también, estoy escribiendo. Y, bueno, aparte también quería comentar que en la carrera, en el trabajo final, pues hice un trabajo con mi tutor, Tony, que seguro, bueno, no sé si los estudiantes que estáis ya en la carrera o no, pero bueno, si no, le conoceréis probablemente, ¿no? Con mi tutor, que fue Tony, hice el trabajo de final de grado, lo que es la tesis, vamos a decir, ¿no? Del grado, y se publicó en una revista, así que bueno, pues eso también me aportó
el tener ya una publicación en la revista electrónica de lingüística aplicada y en este trabajo que hice, ¿no? de final de grado, que era acerca de las metáforas. Y bueno, pues para finalizar ya comentaros, bueno, el proyecto que yo tengo ahora, hace 3 años, cuando volví de Australia, volví a España, volví a Madrid. Yo soy de Madrid originalmente, aunque estuve viviendo en Oropesa del Mar, que por eso estudié en Castellón en la UGI. Y bueno, cuando volví de Australia, volví a Madrid y empecé a crear mi propio proyecto, emprendiendo con el tema del inglés. Quería enseñar a gente que ya habla un poquito de inglés, pero necesita conseguir fluidez, seguridad al hablar, ¿no? Entonces lo que hago son clases de conversación. Y bueno, pues ese es el proyecto que desde hace 3 años viene conmigo, me ha sustentado económicamente y en todo, ¿no? Y lo que me ha permitido también después poder irme como nómada digital, no sé si sois si estáis familiarizados con este concepto de nómada digital, que es una persona que trabaja con el ordenador y puede vivir y trabajar desde cualquier lado, porque al final trabaja online, ¿no? Ahora con la pandemia ya se ha hecho muy conocido el tema de trabajar online, pero antes no lo era tanto. Yo recuerdo a algunos estudiantes, ¿no? que yo les decía dar clases online, me decían, ¿online? Era como algo muy raro, ¿no? Y ahora es como que muy, muy común, ¿no? Ahora no lo cambian. Ahora dicen, no, yo ya no quiero ir presencial, ya quiero ir online, porque es muy cómodo. Bueno, total, ese es el proyecto que me ha permitido irme a Bali, donde he estado viviendo los últimos 2 años, los de la pandemia, curiosamente. Me fui 3 meses antes y me pilló allí la pandemia y decidí quedarme. Y ese es el proyecto con el que he estado desarrollando y que bueno, que podéis también encontrar, ¿no? si queréis. Y aparte de eso, yo creo que ya está, ya he terminado. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues adelante. Voy a dejar de compartir. Gracias, Clara, por tu exposición. ¿Alguna pregunta que se la transmita yo desde aquí? Porque no la oye, quiero decir. ¿Qué beca obtuviste? ¿Qué beca pediste, Clara? Sí, la beca de la UGI fue, bueno, era la única beca que había para Australia, que había una plaza. Es que eso sería ir al departamento, ¿no? Al departamento de, ¿cómo se llamaba el departamento de las becas? ¿La ORI? ¿De la ORI de Relaciones Internacionales? Eso es, sí. Luego sé que después de mi año la cancelaron durante 2 años, pero ahora creo que está de vuelta, creo que escuché eso. Vale. Ahora después, de todas formas, Lorena os lo explicará, pero mañana también tenéis en una de las sesiones, Cristina García Oñate, que es la responsable de las prácticas internacionales en la facultad, también os dará alguna idea son tipo, por abreviar, son tipo las Erasmus, que conocemos que nos suenan más, pero hay otras becas que no son Erasmus, las Erasmus son solo europeas, hay otras becas que son para Norteamérica o América del Norte, Oceanía, Asia y demás, ¿vale? Que van un poco por esa línea. En cualquier caso, entre hoy y mañana seguro que tenéis la imagen y la información completa. ¿Alguna pregunta más para Clara? Sí. Si hiciste algún tipo de máster, Clara. No, solo carrera. Bueno, en Australia sí que tenías, o sea, yo me quedé con un visado, o sea, después de la beca, que eran 6 meses, yo lo que hice fue quedarme con visados de estudiante allí. Entonces, allí haces cursos. Si hay alguien que quiera información, por cierto, que no lo he dicho, me puede contactar. Podéis decirme, ¿no? Pues el tema de salir, o el tema de emprender, incluso, bueno, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo allí sí que hice cursos, entonces yo me he sacado un montón de cursos, digamos, aparte, pero de máster de universidad no, solo la carrera. O sea que se puede, ¿no? Quiero decir que no hace falta, pero que a lo mejor veis que es un camino muy largo, ¿no? ¿Cuántos másteres me tengo que sacar para...? Bueno, pues no hace falta, depende. Pero aunque no hicieses ningún máster, lo que también entiendo por lo que dices, Clara, es que la formación después de... Es decir, que no, el paso final de tu formación no fue el grado. No, bueno, yo tú has seguido formándote posteriormente. Total, y sigo formándome. Quiero decir, no paro, eso sí que es verdad, no paro, pero no como, digamos, o sea, sí, exactamente, no, tienes razón, no he parado de formarme, tengo muchos cursos hechos de marketing, de business, de coaching, de liderazgo, de emprendimiento, tengo muchísimo, de hecho ahora, por eso tenía que irme ahora pronto, porque tengo uno, o sea que eso seguro, no paro, sí. Y además, si no recuerdo mal, realmente acabaste los estudios universitarios estando ya en Australia, ¿no? Sí, Estuvimos tú y yo en contacto para el tema prácticas, ¿verdad? Eso es.
¿vale? Finalmente las prácticas las pude convalidar. Otra cosa que agradezco muchísimo, ¿no? Con el trabajo que hice en la universidad, yo pedí a la UG, yo os pedí a vosotros, ¿no? ¿Me puede servir como mis prácticas? Porque al final era, claro, un trabajo de profesora en la universidad en Australia y fue genial que me dijera, sí, claro, así que fue maravilloso. Y allí acabé la carrera, claro. Correcto. No, lo digo porque a veces parece que tengamos que hacer las cosas súper formales y súper protocolarias y decir, no, si no acabo aquí los estudios, bueno, hay gente que está acabando los estudios allí o que de repente se ha ido con una beca. El caso que mañana tendremos, que creo que grabará un vídeo de Enrique, él se fue a principio de año y cuando estuvo allí contactó conmigo para ver cómo podía hacer las prácticas allí porque le salió una oportunidad. Pues bueno, hicimos todas las gestiones administrativas, ha hecho las prácticas allí, que ya las ha finalizado y está siguiendo todo el año, creo que era Hungría o Bulgaria, no recuerdo ahora el país. ¿Vale? Lo digo para que también tengáis esa idea. ¿Alguna pregunta más para Clara? ¿No? Pues Clara, muchísimas Bueno, gracias a por mí, tu participación. sí, ¿eh? muchísimas gracias. Quería decir solo ya lo último para cerrar y ahora me voy a tener que ir por eso, por el curso que tengo. Quería deciros, pues ya que tengo la oportunidad ahora, después de 10 años, también daros las gracias más personalmente, porque, bueno, tanto la carrera como la UGI estoy yo siempre muy agradecida y a los profesores porque me aportaron ese, primero aprender inglés, que para mí era una cosa que pensaba bueno, pues que era un talón de Aquiles, ¿no? Y no estaba segura de si lo podía lograr y todas las puertas que me abrió, porque si no fuera por esas puertas que me fue abriendo, no hubiese tenido todo lo que yo ahora miro atrás y digo, madre mía, todo lo que he hecho, ¿no? Esos sueños que yo tenía y muchísimas gracias porque en parte fue a la UGI, al grado y obviamente a los profesores que estuvisteis ahí acompañándome. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos en contacto. Claro, chao. Chao. Bueno, Lorena, your turn. Lorena Bosquet Ross. International Student Advisor. Oficina de Relaciones Internacionales de la UCI. Yuji era de pro. A ver, como os ha dicho Miguel, trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales aquí, pero yo estuve ahí con vosotros y he dicho que yo soy la más viejuna porque no era el grado de estudios ingleses. En mis tiempos era la licenciatura de Filología Inglesa, porque yo empecé en 1999. O sea, imaginaros. Sí, también. Sí. Sí. Pues yo empecé en el 99 y sigo en la UGI en el 2022, para que veáis un poco cuál ha sido mi trayectoria. Me quedé. En mis tiempos, ahora tenéis la asignatura de prácticas externas y luego el proyecto, ¿vale? Pero en mis tiempos teníamos la estancia en tanto traducción e interpretación como filología inglesa, teníamos la asignatura de estancia en el extranjero. Y ahí no nos teníamos que presentar en ningún programa de movilidad como el Erasmus, sino que ya nos daban la facilidad de irnos directamente a estudiar a una universidad europea. El 80, por no decir el 90% de nosotros queríamos irnos a estudiar a una universidad europea. Y en mi caso, mi sueño era irme a Cambridge. Y era súper difícil, porque todos queríamos irnos allí, entonces pues había unos baremos y tal. ¿Qué pasó? Que me concedieron Cambridge. Pero, como todo en la vida, tú te montas una idea y luego a veces no es como tal. Sí, me espero. No sé si no está la manecilla, no sé si se puede cerrar. Pues como os decía, a mí me habían concedido la beca en la universidad de mis sueños, porque adoro la literatura y estas cosas, y entonces para mí aquello era como, ¡guau! Iba a haber, de hecho teníamos una asignatura que era
inglés antiguo y me encantaba, ¿no? Y podría visitar las bibliotecas, bueno, pues lo que todo filólogo desea, ¿no? Pero por circunstancias personales tuve que renunciar a la beca y no pude irme. Y estábamos muy avanzados en el proceso, con lo cual la única salida era hacer unas prácticas en algún sitio y ya estaban casi todas concedidas. Entonces tuve a mi ángel de la guarda y a Maribel Beas, que la habéis conocido en la presentación, y la única posibilidad que tenía para no perder ni la asignatura ni ese año era hacer las prácticas en la OIPEP, en la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas. Pero porque me pilló así. Pues dije, pues vale, o sea, me daban esa oportunidad, no la iba a desaprovechar. Pues me quedé hice mis prácticas en el 2003-2004 y he estado trabajando en la OIPEP hasta el 2015, octubre de 2015. Empecé con unas prácticas, allí estaba Maribel como mi responsable, tenía a una tutora de la licenciatura y allí conocí a una chica que estaba, digamos que era Maribel como la jefa, ¿no? Y por encima de mí había una chica que estaba gestionando en aquel entonces el programa Leonardo da Vinci, que era para estudiantes que recién titulados, que habían acabado la titulación, tenían la posibilidad de trabajar en una empresa europea. Entonces, a mí me asignaron esas tareas, ¿no? De encontrar empresas europeas, ponerme en contacto con ellos, presentarles a los recién titulados. Era de, no me conocéis de nada, soy de una universidad de Castellón y tengo una persona, un candidato excelente, sin casi experiencia profesional, que quiere trabajar con vosotros, ¿vale? Ese era como nuestro papel. Y esta chica que me enseñó a mí a hacer las funciones y que, digamos, que estaba por encima de mí, estaba realizando una beca de colaboración. Y es lo que quiero introduciros, ¿vale? A veces nos limitamos a estudiar, a pasar las asignaturas, los cursos, y el objetivo es tener el grado y el título y ya, next, ¿no? Pero en la universidad os dan otras posibilidades. Aparte de los programas de movilidad que ha comentado Clara, que hay, pues eso, la beca Erasmus+, la de América, Asia y Oceanía, luego está la SICUE, la de América Latina, o sea, tenemos muchos programas de movilidad. Pero la UGI también te da la posibilidad de trabajar de algún modo dentro de la institución, ¿vale? Y ahí entran las becas de colaboración, que es trabajar en un departamento o en un servicio de la universidad. Con lo cual, yo acabé mis prácticas y Maribel me ofreció la posibilidad de solicitar una beca de colaboración y seguir con mi trabajo en la OIPEP. No hice una, hice 2, que es el máximo que te permite la universidad hacer. Y como amaba mi trabajo, me lo pasé muy bien. Mis 11 años en la OIPEP han sido los mejores años profesionales de mi vida. Pues sacaron ofertas de trabajo, porque la Oficina de Relaciones de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas también es una agencia autorizada del SERVEF, y entonces el SERVEF junto con la universidad sacó una oferta de trabajo para trabajar, pero ya con contrato en la misma oficina. Bueno, pues ya os digo, con contratos hasta el 2015. Y yo también he hecho el ELIT. Creo que soy de las primeras promociones del máster. No era ni oficial, o sea, imaginaros, sí que tengo mis años, sí. Sí. Pero bueno, también por circunstancias de la vida me ofrecieron una plaza en la Oficina de Relaciones Internacionales, que es de donde estoy ahora. Llevo desde octubre de 2015 hasta la actualidad. Y allí me encargo, mi función es recibir a los estudiantes internacionales que vienen a estudiar a la UGI y también gestionar los programas de movilidad, ¿no? Pero mi función principal es encargarme de todos los estudiantes internacionales, tanto en la OIPEP, que ya os digo, mi papel principal era en los primeros años encontrar prácticas para los recién titulados, y después se desarrolló el programa
que existía el Erasmus Prácticas, que también quiero que lo tengáis ahí en mente, ¿vale? Yo os voy a hacer un panorama de todos los programas que podéis hacer, ¿no? El Erasmus Prácticas ya os permitía ya no solo prácticas para recién titulados, sino hacer vuestras prácticas obligatorias en una empresa en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y es otra posibilidad, no os cerréis aquí cerca de casa, que puedo ir a comer a casa, no, son la UGI y el programa de internacionalización que está desarrollando y la apuesta que llevan desde hace unos años, es que vosotros os internacionalicéis y que cojáis todas las oportunidades, tanto a nivel académico como a nivel profesional, que podáis. Por ello, en estos momentos tenéis programas de movilidad para poder iros a estudiar a universidades de todo el mundo, ya no solo Europa, pero a la vez también para poder realizar esas prácticas y esa experiencia laboral en empresas europeas, porque estamos ahora un poco más limitados al Erasmus Prácticas, ¿de acuerdo? Pero también eso ya cuando tengáis la reunión con Miguel ya os puede informar. Tampoco es acotado solo a Europa. Si surge una oportunidad en Australia, en Estados Unidos o en Argentina, también son viables, pero ya no es a través de un programa, ¿de acuerdo? Que os dan una ayuda económica. Todo esto os vengo a decir que no os cerréis puertas, ¿vale? Porque yo mi vocación, yo quería ser profesora. Yo era el sueño también de mi vida, ¿no? Profesora, incluso traductora, porque como Clara ha dicho, ella no sabía inglés y yo, mi nivel de inglés era muy justito. Y de hecho yo hice la prueba para traducción e interpretación. Tenías que pasar una prueba de acceso y si no la pasabas y no tenías la nota de corte, ya no podías acceder. Yo suspendí la prueba de acceso, sí que tenía la nota de corte y entonces dije, no pasa nada, me voy a filología inglesa, hago mis 2 años y me voy a traducción porque adoro los libros y me encantaba la idea de poder traducirlos. O sea, era como, bueno, ya os digo, ¿no? Tengo una visión muy idealista de la filología. Y cuando empecé filología inglesa, vuestros estudios ingleses, me di cuenta que lo que quería y la carrera que deseaba era estudios ingleses y filología. Era eso lo que estaba buscando. Con lo cual, ya os digo, os podéis hacer una planificación de cuál va a ser vuestra ruta académica y profesional y de repente, pues eso, las circunstancias vitales o una vez que estáis dentro de la carrera, tenéis una asignatura que no pensabais nunca que os iba a gustar y chas. ¿Qué pasó? Que yo hice el máster de élite porque me encantó las asignaturas que estaban vinculadas con empresa, a pesar de amar los libros y la literatura inglesa y norteamericana. Y no me quise cerrar esa puerta de, a nivel vocacional, seguir con filología inglesa, pero a nivel profesional, realizar el máster de English Language for International Trade, porque ahí me permitía tener otras vías y otros accesos a nivel profesional. Por eso tampoco os cerréis puertas. Intentarlo todo, siempre que os motive. O sea, hacerlo por hacer tampoco es una vía, porque luego yo siempre digo que lo más maravilloso que tenemos las personas es trabajar en lo que nos guste, independientemente de lo que sea, ya sea como profesor, como personal de administración y servicios que soy yo ahora aquí en la universidad, o como trabajar en una empresa de cerámica y hacer exportación o ser comercial de mesa, que es trabajar aquí con empresas internacionales, ¿vale? Pero siempre buscar aquello que os haga sentir bien. Y afortunadamente tenéis tantas posibilidades y tantas vías para poder tocar todas las ramas. Por eso os digo, no os cerréis a programas de movilidad. Es que podéis hacer programas de movilidad a una universidad en España. Luego iros a una Erasmus. Realizar unas prácticas
y podéis, en un mismo año podéis haber hecho una estancia a Estados Unidos y luego a continuación, el segundo semestre, iros a Europa a hacer una estancia de estudios, ¿vale? Y luego hacer unas prácticas, ya sea como estudiantes o como recién titulados, que también os da la posibilidad, con el bagaje que ya habéis acabado esos estudios, y será vuestra primera experiencia profesional con el título, porque es posible, ¿vale? Entonces, pues eso, yo he trabajado en empresa privada, en academias, como docente, pero pues supongo que muchos de vosotros también valoréis esa opción. Yo estuve estudiando, trabajando en la OIPEP y trabajando en academia. O sea, yo lo toqué todo, pero a nivel personal, ser docente y haber enseñado inglés era como que satisfacía mi vocación, y a nivel profesional lo pude hacer gracias a mi experiencia en la OIPEP y ahora en la ORI, realizando pues un trabajo completamente diferente. Mis 11 años en la OIPEP fue contacto recién titulados, estudiantes de último curso y empresa. Y ahora trato a universidades, estudiantes. A nivel lingüístico fue un reto, porque yo todos los semestres tengo que exponerme a 200 o 300 estudiantes. Esto que estoy haciendo aquí, bueno, el corazón me va a 1000, no me gusta nada. Y porque sois poquitos y me siento más en casa, pero cuando son una clase o un aula magna con 200 estudiantes en una lengua que no es la mía y encima tengo pánico escénico, ya os podéis imaginar. Entonces también supuso el aceptar el trabajo en la ORI un reto para mí, porque a veces acabamos la carrera, pero tenemos esa cosa de yo no estoy preparada para tengo muchos conocimientos gramaticales, bueno, de contenidos lo sé todo, pero hacer así, saltar a la piscina y encima con agua fría es complicado. Pero a veces nos tenemos que poner esos retos, porque miradme, aquí estoy. Y el trabajo que he podido desarrollar en la Oficina de Relaciones Internacionales me ha permitido hacer estancias en China, hacer estancias en Portugal. Si tengo suerte, me voy a ir a Dublín este verano a seguir desarrollando mis aptitudes lingüísticas, porque me van a permitir irme 2 semanas a seguir formándome lingüísticamente. Y esas inseguridades que siempre, siempre, siempre tenemos, pues poder afianzarme, ¿no? De que cuando me pongo aquí con 200 estudiantes, decir, no, bien. Y esa es mi experiencia, no sé. ¿Tenéis preguntas? Pues sale. Erasmus Prácticas. Esa la gestiona la OIPEP, Maribel Beas con su equipo, ¿vale? Está la Erasmus Prácticas, que es un programa diferente al Erasmus Plus Estudios. Está Erasmus Prácticas y Erasmus Estudios. No, esa te permite las dos opciones. Realizar tus prácticas obligatorias como estudiante o decidir hacer unas prácticas como recién titulados. Tú cuando haces la solicitud tienes que decir, quiero una opción u otra. Tú has podido hacer tus prácticas obligatorias aquí mismo y luego decidir que tú quieres esa opción como recién titulado. ¿Vale? Antes, cuando yo empecé con mis prácticas y con mis 2 becas de colaboración, existía un programa completamente exclusivo para recién titulados, que se llamaba Leonardo da Vinci, y luego se transformó en Erasmus Prácticas. Quería recalcar otra cosa. Yo cuando llegué a la universidad me decían, tienes que presentarlo por registro, o a mí me acordaré toda la vida, Maribel, la primera tarea que me mandó con mis prácticas es que le tradujese un oficio. Y yo puse cara de póker, dije, vale, bien. Y llegué a mi casa, me senté, miré a mi madre y le dije,
me han dicho que tengo que traducir un oficio. Y yo los oficios que conozco es albañil, peluquero. No sabía de qué me estaba hablando y me daba tanta vergüenza preguntarle qué era un oficio. Y un oficio es una carta. Tan fácil como eso. No os dé vergüenza preguntar. Yo cuando enseño inglés a los niños y a los adolescentes, porque adoro enseñar a los adolescentes, son muy retadores, siempre les digo que no tengan miedo, que salten a la piscina, que yo tampoco sabía nada. Y sobre todo un consejo que les doy es que pregunten mucho. Yo soy un loro y no me importa repetir, porque mi mayor problema cuando estaba, no solo ahí, sino cuando iba al colegio, es que a mí me daba vergüenza preguntar, por si pensaban, qué tonta, ¿no? ¿No se ha enterado? Y ya cuando si estamos a niveles universitarios es como de, yo me acuerdo que la primera clase que tuve aquí en esta facultad fue literatura inglesa con José Ramón. Sí, ellos, ¿vale? Además, José Ramón es gallego. Yo no me enteré de nada, pero miraba a mi alrededor y yo solo veía entre todos mis compañeros a 4 coger apuntes. Los demás estábamos en plan de... Y yo dije, madre mía, ¿y estos son 4 años? No voy a poder. Pues pude, y aquí estoy. Y me hice un máster y pues eso me sigo formando. Y me he ido a China, que todo está bilingüe, chino e inglés, pero los chinos no saben nada de inglés, nada. Ellos no ven el inglés, ¿vale? Ellos solo miran lo chino. Y me he podido comunicar y vamos a hacer ahora el 9 de mayo una semana internacional y van a venir 60 personas de toda Europa y pues me puedo comunicar con ellos, puedo ir a visitarlos, ¿vale? O sea, preguntar las cosas. Y en la UGI hay becas de colaboración. Lo gestiona el negociado de becas en el Servei de Estudiants, ¿vale? Valorarlo también como otra opción. O sea, podéis compaginar los estudios, unas prácticas y una beca de colaboración. O sea, tenéis un abanico de posibilidades que mi recomendación es que yo cuando estaba ahí no las tenía y aún así me las encontré. Ahora tenéis mucha información, aprovecharlas, porque cuando tenéis mi edad, que tengo 41, os dais cuenta que si yo hubiese tenido todas las posibilidades que tenéis ahora vosotros, las hubiese cogido todas. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Que me dicen, hay una posibilidad nosotros también tenemos como personal de servicios en las instituciones públicas, también tenemos programas de movilidades y podemos ir a otro servicio para ver cómo trabajan y darles, conocer su know-how y nosotros darles también cómo procedemos nosotros y compartir, hacer ese intercambio de experiencia, pero también nos podemos ir a formar. Pues yo lo estoy cogiendo todo, porque en mi época no tenía tantas posibilidades como vosotros, así que aprovecharlas. Que no sabéis si hay una beca o no, preguntar, ¿vale? Preguntar a los profesores, a la OIPEP, a la ORI. Si no preguntáis, os vais a quedar ahí, limitándoos a lo básico, ¿no? Acabar el grado y trabajar, trabajar, trabajar. Y mirar a Clara. Ella tenía un sueño. No sabía cómo llegar y al final llegó pues de la manera que menos pensó. Y ya no solo a nivel profesional como con su empresa y relacionada con sus estudios, sino a nivel vital, pues siendo coach y dando conferencias. O sea, no os limitéis y probarlo todo. Mi mayor felicidad fue cuando descubrí que había el Master Elite y que podía compaginar las dos cosas. Y me encantan las dos cosas. Me encanta trabajar con empresas, pero también me encanta mucho estar relacionada con la educación, con los estudiantes o enseñándoles. Así que no os cerréis puertas y ya está. ¡Hala!
Sí. Las becas Erasmus de colaboración, ¿sabes si mira la renta o algún criterio económico? A ver, son cosas completamente diferentes. Las becas de colaboración son becas que gestiona la universidad para trabajar en servicios de la universidad. Servicios, departamentos, dependiendo de vuestro grado, ¿vale? Y ahí os dan una ayuda económica. Os pagan, ¿vale? No es un sueldo, pero es una ayuda económica, ¿vale? A mí en mi momento me pagaban, creo que 400 euros, una cosa así. Se valora es la ¿Vale? Pero a mí era una ayuda genial, vamos. Y además haciendo lo que me gustaba. Y eso lo gestionan en el negociado de becas. Es consultar, ir al servicio de estudiantes y preguntarles, queremos saber si hay becas de colaboración. Los departamentos suelen sacar servicios. Yo era de filología inglesa, del Departamento de Estudios Ingleses, pero yo lo hice en la OIPEP, en un servicio de la universidad, ¿vale? También el servicio de lenguas, el Servei de Llengües, saca becas de colaboración. O sea, no os cerréis solo también al Departamento de Estudios Ingleses, ¿vale? Eso son cosas diferentes a programas de movilidad. Los programas de movilidad siempre llevan una ayuda económica, que no te cubre toda la estancia, pero es una ayuda. Pero os da la posibilidad de, si vais como estudios, convalidaros las asignaturas que vais a hacer, pero habiéndolas estudiado en una universidad europea, australiana, de San Francisco en Nueva York, ¿vale? En cualquier parte del mundo, o hacer las prácticas en una empresa o en una universidad europea, ¿vale? Y siempre conllevan una ayuda económica, pero es una ayuda, no es cubrir toda la estancia, ¿vale? Yo lo de las becas de colaboración os lo digo para que sepáis que la universidad también tiene otros recursos como experiencia profesional, porque decir que has trabajado en un servicio o en un departamento de la universidad, eso forma parte del currículum. Y ahora os tenéis que centrar muchísimo en vuestro currículum, en rellenar muchas cosas de vuestro currículum, muchas jornadas, mucha formación, muchas horas, porque luego la vida real es que cuando un empleador mira vuestro currículum, lo que quiere es gente formada, pero también con experiencia. Y sumar esa experiencia es un plus a vuestro currículum. Y a veces no lo conocéis, porque yo ya os digo, no sabía ni qué era el registro cuando entré, porque yo mi centro de atención eran mis clases, aprobar y sacarme la titulación. Y la universidad tenía un abanico de posibilidades que yo ni me los había planteado. Entonces, ya que yo no tuve esa posibilidad de conocerlo hasta que entré dentro, digamos, de la vida universitaria y dentro de un servicio dentro de la universidad, os lo ofrezco. No lo gestiono yo, pero que sepáis que está ese recurso, ¿vale? Dime. Sí, he hecho cursos, pero de formación, pues, como de ampliar, pues, conocimientos del máster, pues un curso de 100 horas de English Communication o de presentaciones PowerPoint en inglés, ese tipo de cosas, o hablar en público, ¿vale? Todas esas cosas que pueden ayudar a tu currículum. Y sobre todo, haceros que tengáis seguridad. Que cuando una persona os pregunte, he visto esto, o te atreverías, por ejemplo, Paco ha comentado que que visitó muchas ferias y tal, pues que os vea con la seguridad de que os podéis ir y que vais a saber desenvolupar, no sé decirlo. Sí, es que además eso, luego llevamos un cacao lingüístico porque yo mi trabajo es en inglés, entonces en inglés y en Valencia. Entonces eso, desarrollar pues toda la formación que a ti luego te permita decirle a alguien que te va a dar o te va a ofrecer un trabajo que eres válida. Independientemente que no esté íntimamente relacionado con estudios ingleses, literatura o metodología y este tipo de cosas, ¿vale? Porque son pluses, independientemente que luego tu vocación y al final acabes siendo profesora. Pero en esta vida yo os digo,
yo me iba a Cambridge, ¿y de dónde estoy? En la UGI, que fui a Cambridge, ¿vale? Pero fui de otra forma, ¿vale? Entonces, no os cerréis y hacer toda la formación que podáis. ¿Y eso? ¿Algo más? Sí. A ver, las que se ofrecen, por ejemplo, Ah, sí. Toma. Las que se suelen ofrecer a nivel departamental, ¿vale? Se suelen ofrecer para los alumnos de cuarto o que hagan un primer curso de máster, ¿vale? Normalmente esas becas de colaboración, al menos las que salen del departamento, otros servicios lo desconozco tanto, pero las del departamento vienen avaladas económicamente por el ministerio y lo que hay que tener es una nota media alta porque ya hay unos requisitos, no sé si en humanidades, que es un poco lo que nos recoge a nosotros, es a partir de, no recuerdo si es 7,5, 8 aproximadamente. Hay que adjuntar una memoria, con lo cual lo normal es que el que esté interesado contacte con algún profesor o profesora del departamento y establezcan, pues, no sé, una especie de memoria de las acciones, de las actividades que va a desarrollar el alumno y ya está. Entonces, pues bueno, es competitivo, quiere decir que se pueden presentar y normalmente se presentan varias personas y ya está. Se otorgan y es prácticamente, pues eso, para el curso siguiente. Siempre se piden el curso anterior o a principio de curso. Si la memoria no me falla, suelen aparecer en junio, julio, para que puedan empezar a se resuelvan, se pidan hasta septiembre o se resuelvan en septiembre y tengan ya efecto a partir de octubre. Pero lo que se ha dicho Lorena, preguntar, porque es decir, yo no tengo controlado, por ejemplo, las que puedan partir del Survey de Llengües o las que puedan partir de la OIP o de la ORI, que a lo mejor hay y os pueden resultar tan interesantes o más a veces que las que, oye, optar a la misma en dos opciones que después estáis a tiempo siempre de rechazar, ¿vale? Y después sobre el tema de las prácticas, si os lo estructuráis bien, salvo que me corrija Lorena, si os lo estructuráis bien, podéis hacer las prácticas curriculares en el grado, porque son obligatorias. Si hacéis un máster que tenga las prácticas integradas, hacéis las prácticas curriculares en el máster y después podéis solicitar unas prácticas de otro carácter extracurricular, porque no forman parte de vuestro currículum, ¿vale? Pero para titulados, ¿no? Que es lo que comentaba. Quiero decir, fijaros que os he dado una opción de que estratégicamente preparado podíais hacer 3 diferentes prácticas en 3 lugares distintos o las internacionales y combinar nacionales con internacionales o lo que queráis, ¿no? Y en cuanto también completando lo que decía de las becas de colaboración, hay más programas donde os permiten a vosotros integraros en la vida académica y demás, ¿no? El Estudia e Investiga, ¿no? Que Marta sabe de lo que hablo, es otra opción. Es otra opción de decir, oye, pues me acerco a un grupo de investigación. Lo normal es que digáis, me acerco a un profesor, ¿no? No a un grupo porque no necesitáis saber toda esa información, ¿no? Pero oye, me acerco a un profesor, a una profesora que a ver qué investiga o he encontrado en internet cosas que investiga y me apetece ver cómo lo hace y tal. Y hay una posibilidad y una convocatoria donde se puede pedir también participar de ese Estudia e Investiga que te puede dar una perspectiva más interna del funcionamiento de los profesores del departamento que nos dedicamos también a investigar sobre múltiples cosas, ¿no? Entonces está ahí. Siempre hay opciones, ¿eh? Y esta universidad, la ventaja que tiene es que es relativamente pequeña, relativamente familiar, ¿vale? Y podéis acceder a toda la información. Esto en otras universidades macro uno se pierde, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta más para Lorena? Bueno. A ver, la Erasmus Prácticas no está relacionado con un determinado grado o máster. Es para todos, ¿vale? Es para todos. Las prácticas, compartimos. Las prácticas, como te dice Lorena, son obligatorias en algunos másters, no en todos, ¿vale? En aquel máster donde tú las tengas que hacer, las podrás hacer siempre a nivel nacional o a nivel internacional. Ahora,
es la UGI, la UGI como entidad es la que ofrece las internacionales, no las ofrece una facultad o un departamento. Y la Erasmus Prácticas es limitado a Europa. ¿Vale? Pero sí. Y es un programa con unos requisitos, con unas fechas, o sea, no es de me apetece, no. Te tienes que presentar a una convocatoria y competir con otros estudiantes, ¿vale? Pensar siempre, tenéis que pensar con unos meses de adelanto. Quiero decir, no es esto de que paso por aquí, mira, uy, la puerta abierta, ahora entro y no funciona así. Y la diferencia entre Erasmus Prácticas y Erasmus Estudios es que Erasmus Estudios lo solicitas el año anterior. Sí, no vale. Yo te lo aguanto. El año anterior a la estancia, ¿vale? La Erasmus Prácticas no. Normalmente, ahora voy un poco perdida, ¿vale? Porque sé que estas últimas convocatorias han sido otras fechas, pero normalmente salen en septiembre para irte durante ese año académico, ¿vale? Os pongo curso 21-22, me lo estoy inventando un poco porque no sé ahora muy bien. Mañana se lo van a explicar. Exacto, vale. Pero Cristina os lo explicará, ¿vale? Porque Cristina empezó como coordinadora estando yo trabajando allí. Entonces, sale en septiembre del curso 21-22 para finalizarlas durante el curso 21-22. Pero la Erasmus Plus Estudios es del curso 22-23. O sea, para realizarlas te presentas este año, pero las realizas el año siguiente, ¿vale? Entonces, por eso tenéis que tener diferentes esquemas y haceros un schedule, ¿vale? Que a mí me apetece irme a una universidad española a Sevilla. También os podéis ir a hacer una movilidad con la SICUE, ¿vale? Es que podéis hacer tantas cosas. Entonces, es planificaros. Y ya, lo único que me quedaba por puntualizar, que a lo mejor no lo sabéis, es que yo estoy trabajando aquí, pero yo no tengo plaza, ¿vale? Yo estoy trabajando con una bolsa de trabajo. La UGI saca muchísimas bolsas de trabajo en muchos departamentos y en muchos servicios. Buscar las bolsas de trabajo en la página web de la UGI, ¿vale? Para cuando acabéis. Y ahí, dependiendo de los perfiles, piden titulaciones específicas o no. El Servei de Llengües saca muchísimas bolsas de trabajo a nivel de asesor lingüístico de inglés, de francés, de alemán, ¿vale? Pero como lo saca el Servei de Llengües, lo saca la ORI, lo saca... Hay muchísimas, me refiero, que no penséis que es opositar. Hay bolsas de trabajo también. Y yo llevo, pues eso, desde el 2006 contratada con una bolsa de trabajo. Este año espero que salga mi plaza, ¿vale? Pero que se puede trabajar en la universidad con bolsas de trabajo y hay muchísima oferta, ¿vale? Tampoco echar un vistazo, bucear en la página web de la UGI, ¿vale? Yo os hablo de las partes de personal de administración y servicio, porque yo trabajo en un servicio, ¿vale? Pero también hay una parte de bolsas de PDI. Sí, plazas a tiempo parcial, ¿Vale? asociados, es decir, siempre, o sea, no os cerréis cuando acabéis. Primero exacto, acabáis. eso es, pero que yo ya os pongo que podéis seguir aquí. Y el ejemplo soy yo. Eso soy yo, ¿vale? Entonces no os cerréis. ¿Vale? Yo creo que sí. Ahora respondo, pero que ya no puntualizo nada. Perdonad. Dime. Habéis dicho que las prácticas, por Sí. ejemplo, se pueden pedir tanto para grado como para máster. Sí. Y lo de las becas de colaboración también. También. Las becas de colaboración también se pueden pedir en cualquiera, siempre y cuando estés cursándolo. Por eso decía, se suelen pedir o a final de cuarto curso en los grados o al principio del máster, porque normalmente la mayoría de los másteres es un año, salvo que sea de 2 años y haya un sistema distinto. ¿Vale? Ok, pues Lorena, muchas gracias. A vosotros. Bueno, y la última, como ya os he comentado, es un vídeo, con lo cual vamos bien de tiempo, lo digo yo porque no se me ponga nadie nervioso.
Que veo. No, además es que estoy mirando caras, no hay nadie que me esté pegando cabezadita, con lo cual o han dormido bien esta noche y han desayunado bien también. Bueno, pues Judith Fernández nos ha grabado un Canva. A dejarme que comparta. Es este de aquí, ¿dónde está? Y me parece que dura unos 15 minutos, os lo dejo y lo escuchamos. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Judith y estoy aquí en las jornadas de orientación profesional y laboral para la carrera de estudios ingleses. La verdad que el hecho de participar en estas jornadas me hace bastante ilusión. Hacía tiempo que lo quería participar en algo así para poder pues, ayudar a los estudiantes del futuro y bueno, hablar un poco de mis recomendaciones y demás. Entonces, bueno, primero de todo, Miguel, gracias. Y la verdad que estudios ingleses es una carrera que yo siempre había querido estudiar y aún recuerdo el momento en el que me dijeron que era aceptada porque yo había empezado otra carrera, empresariales, entonces la verdad que ese momento fue bastante grato y bueno, pues aún lo recuerdo con cariño porque estaba con una amiga, la verdad, y estaba un poco pues desanimada, ¿no? Porque bueno, había terminado el primer año de empresariales y no veía a lo mejor la posibilidad de poder entrar en estudios ingleses porque estaba cambiando, ¿no? De números a matemáticas y demás, pues al estudio de la lengua, de la cultura lingüística y demás que podía haber en filología inglesa, ¿no? Entonces, para no enrollarme más, voy a enseñaros brevemente de lo que voy a hablar. Voy a hablar un poquito sobre por qué estudié filología inglesa o estudios ingleses, como se conoce actualmente. Algunas de las salidas profesionales que a mí me han servido, ¿no? Y un poco desde mi punto de vista, bajo mi experiencia. Después hablaré un poquito sobre mi trabajo actualmente en Amazon, algunas recomendaciones también para que a lo mejor las podáis tener en cuenta o algunas recomendaciones que a mí me han servido y finalmente una pequeñita conclusión. Y así que nada, vamos a empezar. Primero voy a hablar un poco sobre mí, ¿no? ¿Por qué estudios ingleses? Primero, pues hablar desde un contexto, ¿no? Yo empecé estudiando otra carrera porque, siempre había querido hacer algo relacionado con el inglés, me encantaban los idiomas, nunca había tenido, por ejemplo, la oportunidad de irme fuera, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, valorando diferentes opciones y viendo, pues, por ejemplo, mi familia, pues había algún profesor de inglés, mi tío también había estudiado filología inglesa hacía bastantes años, entonces siempre me había llamado la atención, ¿no? El mundo de la literatura o el mundo de la cultura o el mundo un poco del inglés en general o de los idiomas. Sin embargo, pues me decanté, ¿no? por empresariales, pues porque al final la gente a veces no te recomiendan pues que esto tiene más salida, vas a tener mejor futuro y nada, seguro que esto os suena. Así que nada, yo os recomiendo que al final pues que hagáis lo que a vosotros os guste sobre todo y la verdad que tomé la decisión acertada y es una carrera que yo volvería a estudiar y a la cual le dedicaría bastante tiempo porque tengo que reconocer que el primer año no le dediqué el tiempo que debería y luego pues me fui encaminando, ¿no? Fui hacia el buen camino, me refiero, pero no, el primer año pues no dediqué ese esfuerzo que a lo mejor debería haber hecho y que luego sí que lo fui reconduciendo y demás. Y de hecho hoy en día aún sigo leyendo algunos libros de los clásicos, tengo algunos de mis apuntes también por ahí y a veces pues incluso me pongo a escuchar pues algo de historia, ¿no? De la literatura inglesa o en general y entonces pues es una carrera que siempre va a estar ahí, la verdad que ha sido una carrera muy gratificante y sobre todo yo la recomiendo porque te da unos conocimientos bastante profundos, bastante técnicos, hay bastante análisis crítico, es una carrera pues que tienes que leer bastante,
Aprendes sobre todo pues, sobre cultura general, cómo ha evolucionado, ¿no? el inglés en base pues, también al contexto, ¿no? Porque la literatura al final pues refleja, ¿no? cómo es la sociedad en ese momento y viceversa. Entonces, pues entre mis asignaturas favoritas, la verdad que estaba Old English, la verdad, porque me parece súper interesante, aunque súper difícil. También algunas asignaturas relacionadas con la introducción a la literatura que las hicieron pues Santiago Posteguillo, no sé si os suena, que ha escrito actualmente varios libros, y también os recomiendo, por ejemplo, las asignaturas de lingüística y en general pues todas las que os puedan interesar en base pues a lo mejor tenéis diferentes intereses, ¿no? Entonces a mí me interesaba más la parte a lo mejor de la lingüística y algunas partes también de la literatura y sobre todo fonética y fonología. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y gracias a eso pues pude empezar a entender diferentes acentos y un poco a entender las diferencias que habían entre diferentes personas de diferentes países, ¿no? Porque cada uno pues habla a su manera, ¿no? Es lo que hay, y entonces adaptarse a eso pues es imprescindible. Entonces, vamos a hablar en referencia a las salidas profesionales bajo mi punto de vista, ¿ok? Entonces, yo voy a hablar desde un marco, digamos, genérico porque, bueno, actualmente vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Vivimos en un mundo interconectado. Parece mentira, pero hace 10 años, 15 años no era posible, ¿no? Hablar con personas que están a 10.000 kilómetros. Esto hace, pues bueno, que el mundo, aunque sea muy grande a la vez, pues también es un mundo, vivimos en un mundo muy pequeño, ¿no? Parece muy fácil, pero hace poco, pues, este tipo de posibilidades, pues, no era viable. Entonces, cada vez, pues, las empresas, pues, requieren gente, pues, que ya no que solo hable inglés, que también, porque es algo imprescindible, básicamente, hoy en día, sino que también sean personas, pues, analíticas, que sean personas que puedan hacer un análisis crítico, personas, pues bueno, que sean detallistas, personas que, bueno, que tengan, digamos, un ojo en el detalle, personas, bueno, que tengan esa capacidad de a lo mejor de reflexión, que, bueno, que a lo mejor en otras carreras no se ve, y yo creo que esto, pues, es una ventaja competitiva a nuestro favor en el estudio de esta carrera. Yo siempre lo he visto, pues, que las empresas, ¿qué es lo que buscan, no? Buscan siempre, pues, una diferenciación, buscan a alguien que te aporte un poco más o algo diferente que otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cierta carrera, ¿no? A lo mejor, pues, hay gente que estudia X carrera, ¿no? Pero hay mucha gente que estudia esa carrera, pero siempre hay que dar pues una diferenciación pues para que las empresas pues opten por trabajar contigo, ¿no? Porque quieren que tú les aportes algo, ¿no? Entonces, yo creo que esta carrera aporta eso, y a mí la verdad que me ha servido bastante, y puedo hablar desde que he trabajado, pues como os comento, ahora he trabajado en hostelería, ¿vale? Empecé trabajando en un hotel, pues haciendo check-in, check-out. También trabajé en comercio internacional, que es en lo que sigo actualmente. He trabajado en supply chain, en transporte, en la aduana, por estos conocimientos que os digo, pues más de reflexión, por conocimientos más técnicos que a la empresa pues les puede servir a largo plazo, ¿no? Entonces, aparte de ser profesora a veces pues particular, también he ayudado pues con algunos textos, traducción de textos, y bueno, pues la verdad que es una carrera bastante polivalente y no te cierras solo pues a un mercado, ¿no? Entonces es ensayo y error. Probad, si os va bien podéis seguir, y si no, pues siempre podéis probar alguna salida diferente, ¿no? Creo que siempre pues de todo se aprende algo, ¿no? Entonces es bastante útil en ese aspecto. Entonces, bueno, ahora que os he hablado un poco de las salidas profesionales desde mi punto de vista, os voy a hablar de un poco de lo que hago en mi trabajo. Yo trabajo en Relay Operations Center, ¿ok? Entonces trabajo desde la sede de Barcelona, y esta sede, pues digamos, es la sede principal del sur de Europa, de Italia, Francia y España. Principalmente
lo que yo me dedico es al movimiento de mercancía, ¿vale? Desde el punto A al punto B. Y esto es lo que se conoce como la media milla. En supply chain esto es bastante importante porque nosotros estamos como en medio de la cadena esta de suministro. Si vosotros pedís una PlayStation, ¿vale? Pues este producto va a ir primero desde el almacén 1 al almacén 2, pues por muchísimas razones, ¿vale? Que sería algo más complejo, pero que si queréis y me queréis preguntar, pues me podéis enviar un email o comentárselo a Miguel Ruiz. Entonces, cuando vosotros pedís esa Play, pues nada, ese movimiento de mercancías, digamos, yo estoy en esa parte en la cual pues tengo que gestionar tanto con los almacenes como con los carrier manager o los jefes de estos transportistas, pues bueno, pues para que toda esta red, digamos, funcione correctamente. Me encargo también, pues bueno, de la gestión también para las cargas para las semanas siguientes. Digamos que toda esta red de transporte pues funcione correctamente y, por ejemplo, pues si hay algún tipo de problema, pues estoy yo para resolverlo. También pues nos encargamos de hacer proyectos, de hacer mejoras. Es una empresa en la cual pues siempre se tiende a mejorar y te da muchas oportunidades de crecimiento y también importante, se habla en inglés diariamente. Entonces es un plus para mí, la verdad, porque nunca he perdido esa parte del inglés y, bueno, la manera en la que escribimos o en la manera en que a lo mejor nos comunicamos, pues también es un plus para la empresa y, bueno, tengo esa capacidad de análisis que la verdad me permite pues analizar pequeños detalles que a la empresa pues a largo plazo pues les va a repercutir de buena forma, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en esa pequeña parte de toda una gran cadena que hay, que es, bueno, pues el movimiento de mercancías en los almacenes, ¿no? Entonces, os voy a dar unas pequeñas recomendaciones ahora, ¿vale? En referencia no solo a la carrera, sino también en referencia a la búsqueda de trabajo, ¿no? Porque creo que los trabajos, pues bueno, tampoco es que vengan dados de sí, ¿no? O sea, hay que buscarlo. Entonces, mi pequeña recomendación, mi pequeña aportación para vosotros es sobre todo que le dediquéis tiempo a la carrera. Es una carrera que requiere análisis, que requiere lectura, que requiere dedicación. Es una carrera muy bonita. Creo que se aprende el inglés de una manera profunda, sobre todo los aspectos culturales, sobre todo esa parte también gramatical, de contexto, toda esa morfosintaxis, toda esa lingüística, toda esa redacción de texto que para mi punto de vista, para mí era lo más difícil, pero que bueno, con dedicación y con tiempo y con ganas se puede, yo creo que se puede, porque a mí al principio me costó, pero luego pues al principio pues vas aprendiendo, ¿no? Y vas equivocándote, pero a la larga pues merece la pena, ¿no? Aparte de eso, también os recomiendo, más allá de lo de la carrera, que os creéis un perfil, sobre todo en LinkedIn, que hagáis una búsqueda activa de los trabajos. Es como el Facebook del trabajo o el real fooding, ¿no? De la alimentación. Entonces, a mí me ha servido también muchísimo y sobre todo que os hagáis un currículum en formato Europass. Lo podéis descargar. O sea, os estaréis preguntando si es gratuito y es gratuito. Es un currículum que se utiliza de manera estándar para la Unión Europea. Entonces ahí lo podéis hacer en varios idiomas con un formato y la verdad que es bastante visual. Y yo es el que he ido utilizando también pues para diferentes empresas y demás y pues me ha servido bastante, así que totalmente os lo recomiendo. Aparte que os recomiendo también que hagáis intercambios, si es posible, que hagáis Erasmus, que hagáis Tandem, que es intercambio de idiomas en vuestro idioma, en vuestro país, perdón. Y aquí hay bastantes páginas en internet, entonces yo he hecho tanto Tandem como con gente de otros países, por ejemplo, con gente a lo mejor de Japón, porque quería aprender japonés, y también con gente de tu propio país. Entonces, en este aspecto es bastante útil porque yo os recomiendo que hagáis una inmersión, que viváis el idioma de una manera, digamos, real, ¿no? Que os comuniquéis, que escribáis, que os equivoquéis sobre todo, porque eso os va a hacer aprender mucho más. Y aparte de eso, también os recomiendo que tengáis mentores, si es posible, y también que veáis multimedia en versión original. Parece obvio,
pero esto hace mucho al oído, hace que desarrolléis ciertas capacidades comunicativas y, por ejemplo, hay una serie que a mí me encanta que es Peaky Blinders. No sé si la habréis visto, pero el acento y el tipo de comunicación que utilizan en esta serie, la verdad que es asombroso y a mí es algo que me encanta porque te das cuenta que, jolín, lo que queda aún, ¿no? por aprender y esta parte pues es bastante recomendable. Y finalmente, bueno, o sea, os recomiendo que tengáis una actitud positiva y sobre todo que creáis en vosotros y en vuestras capacidades. Creo que a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, a mí pues me costaba creer, ¿no? en mis capacidades y en que podía hacerlo y finalmente pues pude terminar la carrera y la verdad que muy contenta y sin duda estudiaría esta carrera otra vez, la verdad, o sea, y si tuviera que estudiarla en otro país pues también la estudiaría y creo que la verdad que la cultura y todo lo que te aporta para el futuro puede ser muy útil, sobre todo si amáis las lenguas. Entonces, que tengáis vosotros actitud positiva y que creáis en vosotros y sobre todo pues que le dediquéis tiempo y que aunque creáis que no, es posible. Yo también tenía dudas, me costaba y bueno, pues al final pues creer es poder y lo tenéis en vuestra mano. Entonces, nada, para terminar, una pequeña conclusión, sobre todo que hagáis lo que os gusta, que filología es una carrera, pues bueno, que te puede aportar conocimientos en diferentes aspectos y que vosotros pues ya en un futuro podréis dedicaros pues más a la lingüística, más a la redacción de textos, más a ser profesor, montaros vosotros vuestra propia academia o en mi caso, pues bueno, yo he tirado más pues para el sector del comercio internacional, aunque sigo dando clases de vez en cuando o ayudando a mis compañeros en ciertos aspectos de la lingüística o incluso de la lengua. Entonces, si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algo que no os haya quedado claro, se lo podéis decir a Miguel y entonces que él os dé o mi mail o bueno, o para contactarme con LinkedIn, yo pues nada, muy felizmente os ayudaré en vuestras dudas, en lo que sea posible. Y nada, espero que os haya gustado, que no haya sido muy pesada la presentación y nada, pues ha sido un placer para mí y espero poder hablar con vosotros. Un beso, gracias, chao. Ok, bueno, yo os iba a decir alguna pregunta, si me la hacéis a mí difícilmente os la puedo contestar, pero bueno, yo creo que... Adelante, Lorena, venga. También. Programa Mentor. Sí. Consiste en que los estudiantes que os comentaba, que son los que llevo yo y unas compañeras, los estudiantes internacionales siempre nos piden un mentor o un buddy, ¿vale? Que es un amigo español para que les enseñe al principio, antes de su estancia y cuando llegan, un poco a ubicarse en la universidad, que les enseñe cosas básicas de qué es reprografía, una palabra extraterrestre para ellos, ¿no? Y es, pues, dónde están las cantinas, que lo introduzcáis a esos estudiantes en vuestro círculo de amistades, que conozcan la ciudad, cómo sacarse el carnet del autobús, ese tipo de cosas, ¿vale? Sé que recibís muchos emails de la universidad y que no leéis nunca y estas cosas, ¿no? Los programas de movilidad se envían a través de estos emails que os llegan los lunes, os lo advierto, ¿vale? Para que estéis pendientes. Y digamos que la convocatoria del programa Mentor también se envía a través de email, ¿vale? Salen 2 convocatorias al año, por semestre, ¿vale? Entonces, os inscribís y cuando ya estáis inscritos, lo que hacemos es hacer un matching, primero por titulación y luego por facultad. A veces nos resulta muy complicado encontrar mentores, así que si estáis interesados, me escribís y yo os informo, os paso los links y todas estas cosas, ¿vale? Dime. Vale, ¿hay pizarra?
Vale. Puedes escribir ahí. Os voy a dar el general, ¿vale? De la oficina para programas de movilidad. Movilidad, ¿vale? Outgoing. Que algunos ya veo que lo conocéis, ¿vale? Y para el programa mentor, ¿vale? Me escribís en Cali. Programa de movilidad outgoing@ugi.es y programa mentor incoming@ugi.es. ¿Vale? Pero si me lo enviáis aquí y yo no estoy porque pues, estoy fuera o aquí hay más compañeras que os pueden decir dar información, ¿vale? Pero al mío personal me podéis escribir cuando queráis. ¿Vale? Ese programa no es incompatible con el programa PATU, ¿vale? Lo digo yo porque el PATU es local, es para vuestra propia titulación y este tiene un carácter más internacional. Sí, este es para estudiantado internacional que quiera estudiar a la UCI por un semestre o por un año, ¿vale? Ay, perdón. Nada, tranquila. Pero me habéis oído, ¿vale? Sí. Para estudiantado internacional. Y es eso. Ellos os escriben un poco antes de su estancia para haceros preguntas, pues las asignaturas. No sois tutores, no tenéis que haceros encargo de qué asignaturas tienen que elegir porque hay un tutor académico, ¿vale? Y todas las cosas académicas las lleva él o ella, ¿vale? Vosotros es a nivel práctico. Yo siempre os digo cuando hacemos las charlas de los mentores, la formación, mi recomendación es que os pongáis en su lugar, ¿vale? ¿Qué necesitaríais vosotros si estuvieseis en una universidad extranjera, en otro idioma, porque no saben casi nada de español, muchos de ellos, ¿vale? Cosas prácticas y lo agradecen muchísimo, pero esto es como todo en la vida. Hay algunos que se implican mucho con vosotros y hay otros que después del primer contacto, cuando ya son independientes y saben las cosas, ya se hacen sus propios círculos de amigos. Pero como experiencia, como os ha dicho Judith, Sí, Judith, la última. Es una experiencia más. Y muchos de los mentores aprovecháis para hacer tándems con ellos, ¿vale? Así que si alguno de vosotros está interesado en irse a Asia, pues como preferencia estudiantes asiáticos. Entonces, cuando hacemos el matching, intentamos, dentro de nuestras posibilidades, ajustaros un poquito, ¿vale? Pues nada, eso, pues como lo ha comentado. Perfecto. Gracias, Lorena. Paco. Sí. Que no lo he dicho antes, creo que en línea con lo que han dicho todas las compañeras de la formación permanente, másters y demás, para la gente que tenga claro que quiera dedicarse a la docencia o que lo esté planteándose, que es muy importante que sigáis con formación permanente, estudiéis másters, el de profesorado, bueno, es requisito, pero uno adicional, como yo, por ejemplo, hice el ELIT, porque luego cuando haces la oposición, a nivel de puntos de méritos, un 0,01 puede determinar si te dan una plaza o no te la dan. Entonces, desde ya podéis empezar a estudiar otros idiomas, sacados del B2, bueno, de inglés C2, valenciano, másters, cursos, toda la formación, sí, oficial, exacto. Vale, títulos oficiales son puntos. De la universidad, por ejemplo, o bueno, de la consellería del CEFIRE, porque son puntos, claro, y te marca la... Y lamentablemente la vida, aquí vamos a competir. Es muy, muy competitivo, entonces no puedes sacar, por ejemplo, en el examen un 9, pero si luego no has trabajado nunca y no tienes méritos, gente con un 5 te pasa por delante, entonces... En la bolsa de trabajo igual. lo mismo. Él se centra en las oposiciones, pero en una bolsa de trabajo También. es lo mismo. Tú puedes tener Exacto. una nota maravillosa y otra persona un curso de 100 horas absurdo que dirías, da igual, y esas horas cuentan. O sea, cuenta Exacto. todo.
por favor, no penséis, nosotros por hacer la titulación ya salimos con un C2. Pero sacaros el Hay que certificado. sacarlo. A mí, por ejemplo, para mis oposiciones, me han dicho, o sea, según las normas establecidas es, eliges o te contamos la licenciatura o te contamos el C2. No me van a sumar las dos puntuaciones, solo por el hecho de que ya mi titulación me otorga un título. Yo no me planteé nunca sacarme el título oficial, porque yo ya salía con mi título a nivel oposición, o una u otra, con lo cual pierdo un punto. A ese nivel, ¿vale? Ahora estáis en el momento, porque dentro de 5 años, si no practicáis, esto se va perderá. y os costará más. Catalano, valenciano, lo mismo, junta cualificadora, acreditación, SIACOBA, ¿vale? Yo me he tenido que sacar trabajando aquí el C2 de valenciano. Y os digo que cuesta. O sea, cuando perdéis el hábito del estudio, cuesta la vida, ¿vale? Sí. Pero lo necesitaba porque quiero mis puntos, ¿vale? Así que sacaros certificados oficiales. Para programas de movilidad lo mismo. Certificados oficiales es lo que os contarán, ¿vale? Eso Y es de importante, quereros sí. iros a Cambridge y un compañero y no tener, por ejemplo, un C1 de inglés y un compañero tener menos nota media y tal, pero tenga eso, puede irse vuestro compañero a vuestra universidad soñada y vosotros no, aunque tengáis más nota y tengáis un expediente maravilloso, ¿vale? No os lo planteéis, ahora es el momento de hacer eso. Es lo que dice ella, porque yo me acuerdo que me saqué el C2 de la EOI de inglés en el último año de carrera. Dije, voy a probar. Pero luego todo eso te va sumando. Otro más tradicional, pues es un punto más. Para oposición o para bolsas, como dice ella. Yo cuando empecé en Cataluña trabajando también te cuentan todo y según pues subes más en la bolsa o menos. Y eso implica empezar a trabajar antes. Y ahora tenéis esos cursos, ahora. Y tenéis el hábito del estudio. Y tenéis todas las posibilidades. Y por más eso. tiempo que cuando Exacto. empiezas a trabajar, que ya se complica más la cosa y hay que aprovecharlo. Una pregunta, ¿sabéis el Cambridge, el título Cambridge, cómo va para las oposiciones? Porque a veces sí que vale, a veces no vale. En educación yo creo que sí que está reconocido. Y en la UGI, el Servei de Llengües saca una tabla de equivalencias y ahí lo podéis ver. Lo que sigue para las oposiciones en los certificados de Escuela Oficial de Idiomas, hay un apartado específico. Entonces, es que a veces también se juega con esto lo meto aquí, esto lo meto allá. Hay que esperar a las convocatorias. Entonces, tú te lo puedes sacar por duplicado. Yo, por ejemplo, el de valenciano tenía el C2 de la EOI y el C2 de la Junta. Entonces, pues depende de donde te cuente más, lo que dice ella también. A veces Yo tenía el C1 al principio de la UGI y el de la Junta Cualificadora. Pues yo ponía el que más me interesaba. depende de un apartado te cuenta más que en otro. O si tienes un apartado lleno, puedes meterlo en otro apartado. Eso hay que ir jugando. Yo quería preguntar en cuanto a de exámenes de idiomas, de la UCI, ¿esos sirven también para bolsa de las oposiciones o eso no sirve? Yo creo que sí, son son ACLES, que sí. Como ACLES, como la SIECOBA. SIECOBA, si tiene una certificación oficial. La UGI es un centro de acreditación acreditado y entonces esos son oficiales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me apuntara, por ejemplo, de la UCI, Sí. ¿me serviría también para eso? Para bolsa, UGI, estamos hablando UGI. Claro, eso Si tú haces un curso en la UCI, te servirá como curso de UCI, pero para algo interno de la UCI. Claro. Para que te sirva en el exterior, tienes que pasar por una acreditación y un sello oficial. Pero el ACLES es a nivel europeo, está reconocido. ACLES, sí. Tanto hacen aquí. ese como Tienes que hacer el examen. hay que hacerlo. Sí. Como eso, como los de la escuela oficial, todos esos están reconocidos. Sí. A ver, es que en la UGI hay cursos lingüísticos, ¿vale? Que son cursos. Y luego están las pruebas de acreditación, ACLES o la SIECOBA para el valenciano catalán, ¿vale? Sí, eso. Entonces, esos dos son reconocidos.
y te contarán a nivel España y a nivel Europa. Eso es importante. Por ejemplo, yo en la escuela oficial también hay gente que viene a estudiar, no quiere certificado, pues dice, no, hace el curso normal y luego ya no hago certificado. Pero es importante certificar, sí, en todo caso. ¿Ok? Yo tengo una duda de los profesores, pero como habéis dicho del TENS, sí que no lo saben, pero hace un poco claro. Y los del es que porque el TENS caduca. Entonces, por ejemplo, claro, solo de dos. Vale, y por ejemplo, ¿qué más da? Yo, en mi caso, eran de la escuela oficial, los que tenía, no sé si se caduca o no, los de Cambridge. ¿Qué más puntos dan? Pues eso, o máster adicional, lenguas, certificados de lenguas o de música, conservatorio y luego cursos de formación de 100 horas. A partir de 30 horas creo que ya cuentan. Aquí en la UGI, certificado, pero aquí en la UGI también hacen cursos, sí. Y a veces solo te cuentan los que sean más de 100 horas. Sí, o Es que eso más de tenéis 30, yo siempre creo. que mirar un poco la convocatoria, porque es cierto que de convocatoria a convocatoria pueden haber variaciones, sobre todo en ese apartado de qué es lo que cuenta. Eso es importante, es la gente que se lo esté planteando de buscar en internet. Veremos de méritos de la Comunidad Valenciana, porque más o menos a lo mejor cambia alguna cosa, pero para ir preparándote tú, porque claro, luego si haces el máster y quieres opositar y ya no llegas a tiempo para sacarte las cosas, mejor ir adelantando faena. ¿Vale? Pues gracias a las dos personas, a Paco y a Lorena, que estaban presentes, y a todos los que han participado. Y cerramos aquí. Tenéis 20 minutos, a -4 empezamos la siguiente sesión. ¿Vale? Gracias a todos.